Capítulo 29, Chivo expiatorio, ofrecimiento. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. XXX. Anteriormente en la ciudad de Karakura. Mirar el arma de fuego en la mano de Yoruichi dejó a su IFNG con un mal sabor de boca. Con el ceño fruncido, miró hacia otro lado y señaló con los ojos al hombre que les había entregado el artículo. Entonces, ¿esto es lo que hará retroceder a Kurosaki, Urahara Kisuke? ¿Le disparamos hasta que se caiga?, preguntó ella con brusquedad. Por un momento, Urahara la miró a los ojos y se puso serio. Luego rompió el contacto visual. Con un movimiento rápido, alcanzó la mesa junto a él y agarró un pequeño frasco lleno de una sustancia espesa y oscura. Sin decir palabra, lo empujó en la mano libre de Yoruichi. No. Esta arma de fuego es en realidad una pistola tranquilizadora. Debería ayudarte a someter al joven Kurosaki más rápido, aunque todavía necesitas cansarlo primero para que el tranquilizante surta efecto. Para convertirlo en realidad, he preparado algo más. El científico explicó y lanzó una mirada fugaz a una puerta débilmente iluminada en su extremo derecho. Enarcando una ceja, su IFNG dio un paso hacia él, pero Urahara rápidamente se puso frente a ella. Preferiría tener al joven Kurosaki aquí primero. Su IFNG dejó de caminar y lo miró con desprecio, sin siquiera molestarse en ocultar el odio que sentía hacia él. Una mano suave tocó su hombro. No creo que tengamos tiempo para esto, su IFNG. Con uno de sus ojos temblando, su IFNG miró hacia otro lado y apuntó su mirada hacia el arma de fuego, todavía en la mano de Yoruichi. Su boca formó una delgada línea. ¿Funcionará esto? Los huecos tienen una resistencia muy alta contra cualquier forma de sedantes. Sin mencionar que tienen que penetrar su piel naturalmente gruesa. Urahara negó con la cabeza. Lo tomé en cuenta. No deberías tener problemas para introducir la droga en su sistema. Sin embargo, como dije, no funcionará si no lo cansas primero. Mira, mientras más reír Yoku Kurosaki-san gasta, cuanto mejor y más rápido se vuelve el efecto. Aunque creo que debería advertirte que no durará mucho. Una vez que esté deprimido, debes traerlo tan rápido como puedas. Veo. Su IFNG murmuró y se dio la vuelta solo para dar unos pasos hacia el área subterránea desde donde iban a cruzar la garganta. Todavía puedo darle una paliza. Bien. Con los ojos muy abiertos, Urahara miró a Yoruichi, quien simplemente se encogió de hombros. Por alguna razón, está increíblemente enojada con el niño. Explicó en voz baja, haciendo que Urahara resoplara sin humor. Bueno, solo asegúrate de que no se exceda. Yoruichi formó una pequeña sonrisa y asintió con la cabeza. Luego comenzó a caminar detrás de su IFNG, solo para escuchar la voz de Urahara una vez más. Yoruichi. Hueco Mundo es ahora territorio de Aizen. Él sabrá que estás allí, así que date prisa y, ten cuidado. Por solo un segundo, Yoruichi dejó de caminar y miró por encima del hombro, para darle a Urahara una sonrisa divertida. ¿Con quién crees que estás hablando? Actualmente. Entrenada en formas de asesinato y sigilo, el dúo femenino se movió a través de las interminables arenas de Hueco Mundo sin ser notadas y con su reiatsu lo más bajo posible. Gracias a un dispositivo adicional de Urahara, ya sabían dónde estaba Ichigo, por lo que les tomó solo un poco de tiempo antes de que finalmente lo vieran. La vista del adolescente Oyoufiet sentado tranquilamente fue sorprendente, pero no tanto como el lugar que había elegido para hacerlo. Espera un minuto. Estos son, siseó su IFNG y miró a su compañera. Ruinas de Negal. Yoruichi susurró y su mente recorrió una miríada de pensamientos antes de negar bruscamente con la cabeza. No tenían tiempo para pensar en cosas que aún no eran importantes. La ventana de tiempo antes de que fueran detectados era breve, por lo que debían actuar con rapidez. Dándole a la criatura conocida como Ichigo una mirada cuidadosa pero breve, levantó la mano y apuntó. Se ve tan pacífico, murmuró y luego tomó la foto. Sorprendentemente, el arma de fuego apenas hizo ruido, pero se compensó con la abundancia de retroceso. Yoruichi simplemente le estrechó la mano y rápidamente guardó el arma. Luego miró a su IFNG y asintió con la cabeza. Vamos. Como balas, los dos alcanzaron a Ichigo vacío antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Dos poderosas patadas en la parte posterior de su cabeza lo enviaron volando. Lo siento, Ichigo. Kisuke dijo que no tenemos mucho tiempo así que esto va a doler. Yoruichi dijo descaradamente, solo para sentir la piel de gallina una vez que se encontró con los ojos del Oyou. La criatura parecía apenas conmovida. Además, incluso parecía extasiado. Si la aterradora sonrisa visible desde debajo de su máscara era alguna indicación.
En ese momento, un reiatsu pesado y bestial presionó el hombro de Yoruichi con suficiente poder para hacer que sus ojos se agrandaran. Bastardo mentiroso. El grito de Sui FNG la sacó del estupor y Yoruichi vio como el Oyo usaba sus manos para protegerse de la desagradable patada del pequeño capitán. Dándole a la adolescente hueca una última mirada penetrante, parpadeó y se unió a Sui FNG en sus esfuerzos. Con una gracia felina, saltó sobre el hueco y envió su pie hacia adelante en un intento de patear a la criatura en la parte posterior de su cabeza. Para su sorpresa, el Oyo reaccionó lo suficientemente rápido como para que ella fallara en la cabeza y, en cambio, golpeara su hombro. Cuando el ataque se conectó, Yoruichi se estremeció y, colocando su otro pie sobre el otro hombro de la criatura, retrocedió. Sui FNG aterrizó junto a ella con una mirada interrogante. Su hierro es más fuerte de lo que esperaba. Creo que sentí mis huesos crujir. ¿Estás bien? Sui FNG no respondió. En cambio, simplemente apretó la mandíbula y cargó contra el hueco una vez más. Mirándola, Yoruichi entrecerró los ojos y rápidamente cubrió la mayoría de sus piernas con una gruesa capa de energía espiritual. Después de que la patada de Sui FNG en la clavícula del hueco hizo que la criatura se tambaleara, pateó la arena y reflejó el ataque, aunque lo hizo por detrás. Una vez que aterrizó, un fuerte crujido salió del cuerpo del Oyou. Grak. Woa. A raíz del aullido de Oyou, Yoruichi se vio obligado a destellar rápidamente para evadir el rápido puño de la criatura. Incluso entonces, todavía recibió un corte superficial en la parte exterior de la pantorrilla. El corte le dolió, pero afortunadamente no restringió sus movimientos de ninguna manera. Dejando atrás el pensamiento de la herida, se preparó para renovar sus esfuerzos cuando Sui FNG pasó rápidamente a su lado y lanzó una patada con la fuerza suficiente para volar el hueco en una de las estructuras en ruinas cercanas. La capitana de la 2ª división rebotó y, mientras estaba en el aire, abrió la boca. Bakut 30. Shitotsu Sansen. Una energía de color amarillo brillante se formó junto a su palma abierta. Utilizándolo como un pincel, dibujó un triángulo invertido. 3 ráfagas de energía se dispararon desde sus vértices directamente hacia el hueco antes de que la criatura se recuperara de la patada anterior y se estrellara contra el hueco, clavándolo en la pared detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Un gruñido ahogado se escapó de debajo de la máscara de la criatura. Como continuación del hechizo vinculante, el dúo femenino cargó contra el hueco y, juntas, golpearon con los codos el abdomen de la criatura. Ga. El doble ataque eliminó el aire de los pulmones de la criatura. Por un segundo, bajó la cabeza y pareció que el hueco estaba a punto de desmayarse. Durante ese segundo, tanto Yoruichi como Sui FNG se frotaron los codos. A pesar de cubrirlos de energía espiritual, tanto Yoruichi como Sui FNG sintieron que sus articulaciones gritaban en protesta. Pero entonces el Oyou levantó la cabeza y los atravesó a ambos con una mirada acalorada. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura expulsó una gran cantidad de Reiryoku que demolió por completo la pared detrás de ella, así como el kit que estaba restringiendo sus movimientos. Bueno, supongo que finalmente lo cabreamos. La droga debería empezar a funcionar. Yoruichi ni siquiera terminó su oración cuando un fuerte zumbido llenó el área y se encontró cara a cara con el enfurecido Oyou. Tan rápido. Apenas reaccionando a tiempo, notó que se formaba una energía roja brillante alrededor del puño de la criatura e inmediatamente dobló su cuerpo para evadir el inevitable ataque, pero la energía se expandió rápidamente en una amplia explosión que hizo que sus ojos se agrandaran. En el último momento, Sui FNG apareció por encima del hueco y pateó su brazo lo suficientemente fuerte como para fallar el objetivo previsto. A pesar de eso, los bordes de la explosión lamieron el costado de Yoruichi y la enviaron en espiral. Yoruichi-sama. El costo del grito descuidado llegó inmediatamente cuando la otra mano del Oyou agarró a Sui FNG por su pierna y luego golpeó brutalmente su cuerpo contra el suelo varias veces antes de que decidiera tirarlo. Fue solo después de que ella chocó contra varias rocas y dunas de arena que el cuerpo del capitán se detuvo. Mirándolo mientras se levantaba lentamente, Yoruichi apretó los dientes y tiernamente colocó una mano en su costado quemado. Fue solo por pura suerte que su carne y músculos sobrevivieron bastante intactos. La expresión de su rostro mientras miraba al vacío Ichigo cambió rápidamente y ya no había ningún indicio de subestimación en sus ojos. Muy bien Ichigo, parece que tenemos que llevarlo a un nivel superior. Empujó el dolor en el fondo de su mente y, cuando la criatura se movió hacia el lugar donde aterrizó Sui FNG, actuó. Saltando sobre el hueco, apuntó con uno de sus dedos y soltó un poco de su Reiryoku. Haz 4.
Byakurai. Un relámpago concentrado se hundió en el hombro del hueco y salió por su espalda, deteniendo brevemente su movimiento y haciendo que se tambaleara. Sin embargo, una vez que Yoruichi aterrizó, rápidamente la atacó con una de sus espadas y una ola de energía voló directamente hacia ella. Conozco esa técnica. Ella exclamó mentalmente y, tan rápido como pudo, se agachó. La ola creciente de Reiryoku no la alcanzó por un pelo. Una vez que pasó junto a ella, un grito seguido con una liberación de poderosa energía vino desde una corta distancia. Shunk. Maltratada y magullada, Sui FNG parecía estar levitando sobre el suelo con una energía traslúcida que giraba constantemente alrededor de su trasero y sus brazos. Con la fuerza de un pequeño vendaval, la energía arremolinada hizo que las arenas de Hueco Mundo bailaran en una celebración de una amenaza inquietante. Realmente no quería usar esto. Dijo y apuntó lentamente su puño derecho a la criatura. Yoruichi se tragó la sorpresa y rápidamente llamó al capitán. Espera. Shunk es peligroso si no se domina. Sui FNG parpadeó pero luego formó una sonrisa de confianza. No te preocupes. Solo necesito un golpe. Luego se lanzó hacia adelante. En un segundo, se estrelló contra el hueco y una gran ola de energía espiritual estalló en todas direcciones como un tsunami, atrayendo una cantidad increíble de arena a su volumen y creando un cráter largo y ancho con el hueco en el centro de todo. Obligado a retroceder, Yoruichi se protegió los ojos y trató de mantener la calma. Tenía un mal presentimiento en el estómago. Algo en la energía espiritual del hoyo estaba mal. Fiel a sus pensamientos, una columna de Reiryoku oscuro se disparó desde donde estaba el hueco y lanzó a su IFNG como un guijarro. Sin perder el ritmo, Yoruichi saltó en el aire y atrapó al capitán en el aire. Estaba viva y consciente, pero cubierta de quemaduras. Maldita sea, abeja. Su IFNG formó una sonrisa de dolor. Eso debería haberlo hecho, no entiendo. Sintiendo que el hueco se acercaba, Yoruichi rápidamente miró hacia arriba y sintió que su cuerpo se ponía rígido. La criatura se veía un poco diferente a la anterior, aunque no estaba completamente segura de que no estaba imaginando cosas. Inmediatamente, bajó suavemente a su IFNG y se preparó para la continuación de la batalla. Sin embargo, cuando el hueco cruzó la mitad de la distancia entre ellos, la energía que lo rodeaba se desvaneció y su cuerpo se detuvo repentinamente. Como si algo le hubiera quitado la vida, la criatura se volcó y cayó a la duna de arena con un ruido sordo. Yoruichi sintió un alivio invadirla. Por alguna razón, no quería pelear con Ichigo por más tiempo. Todavía no mostró todas sus cartas de triunfo, por lo que confiaba en su propia fuerza. Pero había un sentimiento en sus entrañas, su sexto sentido felino, diciéndole que una mayor hoyoificación convertiría a Ichigo en algo con lo que realmente no quería lidiar. Este chico es demasiado poderoso para su propio bien. Sui FNG murmuró mientras se ponía de pie lentamente. Parecía que las numerosas heridas que cubrían todo su cuerpo no eran tan graves como parecían ser. Aún así, los pasos que dio cuando se movió hacia el hueco inconsciente sugirieron que su condición tampoco era muy buena. En silencio, Yoruichi solo estuvo de acuerdo con ella. Habían pasado solo unos meses desde que Ichigo aterrizó en la Sociedad de Almas, pero su energía espiritual ya estaba en un nivel comparable al de un capitán. Los dos se acercaron al hueco con cuidado, pero parecía que estaba realmente noqueado. No había señales de actividad de Reiyatsu y la respiración de la criatura era uniforme. Agachándose, Yoruichi agarró al Oyo por su hombro y lo recogió. Habían perdido demasiado tiempo y liberado demasiado Reiyatsu para que pudieran relajarse. Era el momento de abrir la garganta y dejar atrás el mundo hueco. Bankai. Susumushi Tsuisiki. En Makroji. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, tanto Yoruichi como Sui FNG se vieron rodeados por una oscuridad que inmediatamente les quitó todos los sentidos. A pesar de estar uno al lado del otro, ninguno sabía dónde estaba el otro. Era como estar parado en un vacío, donde todo lo que podía hacer era respirar. Capitán de la 2ª División, Sui FNG y Yoruichi Shin. Es un placer conocerlos nuevamente. Si bien todavía no podía escuchar ni siquiera los latidos de su propio corazón, la voz de un traidor aún entró en sus oídos y causó que Yoruichi hiciera una mueca. Habían sido demasiado lentos. Aizen. Gruñó, aunque no estaba segura de que el hombre pudiera oírla. Parece que el placer está solo de mi lado. Bueno, no puedes culparme por eso, Yoruichi Shin, capitán Sui FNG. No todos los días mis enemigos vienen a mis dominios por su cuenta. Con la esperanza de atrapar a un bebé, pero encontré a 2 niños con él.
Con la mente acelerada, Yoruichi trató de liberar su energía espiritual y superar los efectos de la habilidad desconocida que la convirtió en un objetivo vulnerable, pero rápidamente descubrió que era en vano. Cualquiera que fuera la habilidad, parecía ser impermeable a tácticas tan simples. Tampoco tenía tiempo ni medios para idear ningún otro plan. Además, escuchó la voz de Aizen, pero su huella espiritual estaba fuera de su alcance. Era casi como si solo existiera en forma de voz. Ni siquiera podía sentir a su IFNG, aunque estaba bastante segura de que estaba en algún lugar junto a ella. Con eso en mente, extendió las manos pero no encontró nada más que oscuridad. La situación se volvió terrible rápidamente. No tiene sentido luchar. Debes haber sabido los riesgos de venir aquí. Así que haré el papel del bueno y te diré que puedes sobrevivir y escapar de este lugar. Pero solo uno de ustedes. Yoruichi apretó la mandíbula y trató de pensar en algo, cualquier cosa. Sin embargo, no se le ocurrió nada. Si soltaba a Ichigo, existía la posibilidad de que lo perdiera en la oscuridad. Si intentaba luchar, existía la posibilidad de que accidentalmente golpeara a su IFNG. Ah, sí, esperaba que dijeras eso, Capitán Sui FNG. Ahora, Yoruichi Shiin, ¿cuál es tu respuesta? Sorprendido, Yoruichi echó un último vistazo a su alrededor, pero se dio cuenta de que había sido realmente derrotada. Incluso si no escuchó la respuesta de su IFNG, sabía cuál era. Pero ella no podía estar de acuerdo con eso. En esta guerra, ella no era tan importante como Ichigo. Entonces, cerró los ojos brevemente y respiró hondo. Deja que su IFNG se lleve a Ichigo y yo iré contigo. Escuchó una risa. No estás en posición de negociar, Yoruichi Shiin, pero, como una señal de buena voluntad, acepto. En este momento, estoy más interesado en ti que en Kurosaki Ichigo. La oscuridad se desvaneció y Yoruichi pudo sentir que sus sentidos regresaban. Las palabras de Aizen la sobresaltaron, pero rápidamente apartó ese pensamiento. Moviendo los ojos, encontró a su IFNG de pie a poca distancia. Aizen o el resto de sus hombres no estaban por ningún lado, pero ahora que sus sentidos estaban funcionando, podía sentir varias firmas poderosas a su alrededor. Yoruichi-sama. Yoruichi suspiró y puso con cuidado a Ichigo en el suelo. Luego dio un paso lejos de él y le dio a su IFNG una sonrisa de disculpa. Lo siento, mi abeja. La garganta se cerró tras ella con un sonido desagradable que hizo que se le erizara el pelo. Con el hueco colgando de su hombro, su IFNG dio un paso hacia Urahara y rápidamente le entregó la criatura. Ella no dijo nada y el científico no preguntó. No hubo necesidad de palabras. La mirada en los ojos de su IFNG le dijo a Urahara todo lo que necesitaba saber y la expresión del hombre vaciló. Sin decir palabra, tomó el hueco y siguió al capitán escaleras arriba, de regreso a su tienda. Una vez que se pararon frente a la puerta tenuemente iluminada, su IFNG finalmente habló. ¿Cuánto tiempo hasta que regrese? En lugar de responder de inmediato, Urahara abrió la puerta y le indicó que entrara. Solo una vez que estuvo en la habitación y después de que él puso a Ichigo hueco en una cama, Urahara se volvió hacia ella con una mirada seria. Difícil de decir. Depende de lo lejos que se las arregló para ahondar. Por lo que parece, yo diría que unos pocos días como mínimo. Su IFNG asintió y se preparó para irse, cuando sus ojos, finalmente acostumbrados a la falta de luz, encontraron algo que la hizo hacer una mueca de disgusto. Urahara, tú. Urahara se dio cuenta de dónde estaba mirando, pero se dio la vuelta y comenzó a encender varias de sus máquinas. Kurosaki-san es un caso especial, una imposibilidad científica. Incluso yo no puedo producir milagros, así que hice lo más obvio que pude hacer. Para restaurar el equilibrio en su alma y hacerle retroceder, no hay mejor manera que usar su cuerpo humano original. Explicó y encendió una sola lámpara en la habitación. Su luz golpeó exactamente lo que causó que el disgusto apareciera en el rostro de su IFNG. Allí, en la cama, justo al lado de Ichigo vacío, yacía otro Ichigo con el mismo aspecto que tenía antes de la noche en que había muerto. Era su cuerpo humano el que se suponía que estaba enterrado en una tumba. Por supuesto, después de tanto tiempo, su cuerpo humano se habría descompuesto, así que no tuve otra opción que tomar su cuerpo justo después de su muerte y convertirlo en uno de mis giga y especiales. Y Shin-san no lo sabe y yo muy te agradecería mucho que no se lo dijeras. Simplemente lo inquietaría innecesariamente. Apartándose de su IFNG, Urahara no se dio cuenta de la mirada que le estaba dando. Era diferente a los llenos de odio que solía darle. Esta era ilegible. Llena de emociones, incluso su IFNG no sabía qué poseía.
Aunque, era cierto que incluso si se diera cuenta, no le habría importado. Urahara sabía que sus acciones no parecían normales a los ojos de los demás. Sin embargo, lo hizo por el bien de la sociedad de almas. Ese había sido y sigue siendo, el mantra que repetidamente se decía a sí mismo cada vez que ocurría una situación como esta. Siempre que tuviera que mentirse a sí mismo para sentirse bien con sus acciones. Enchufó el último cable y las máquinas empezaron a zumbar de alegría, la única emoción que faltaba en cualquiera de ellas. Me siento como una mierda. Eso fue lo primero que murmuró Ichigo después de que abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no estaba atrapado en una pesadilla. No recordaba nada de él, pero las emociones de terror y rabia le susurraban muchas cosas que no quería saber. Sus huesos crujían y sus músculos estaban adoloridos, pero no era nada comparado con el dolor de cabeza que palpitaba en su cabeza como el temporizador de una bomba que pronto explotará. Eso no es sorprendente. Sin esperar que nadie comentara sobre sus palabras, Ichigo se movió sorprendido y movió la cabeza hacia un lado. Allí, mirándolo desde una pequeña distancia, estaba el único hombre al que no quería ver. Ichigo entrecerró los ojos pero no sintió energía que pudiera gastar para enojarse de verdad. Él suspiró. Debería haber sabido que terminaría aquí. Sí. Ichigo apartó la mirada del hombre y miró al techo de la habitación. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? La respuesta llegó después de varios segundos de denso silencio. Depende de lo que quieras decir, Kurosaki-san. Te convertiste en Oyo hace un tiempo, pero solo ha pasado un día desde que terminaste aquí. Ichigo arrugó las cejas y luego miró al hombre una vez más. ¿Qué? Dándole una mirada sombría, Urahara se apartó de la habitación y luego entró con una taza de té llena de té humeante. Se lo ofreció al adolescente. Te volviste durante una pelea con tu padre y luego, antes de que nadie pudiera detenerte, escapaste a Hueco Mundo. Fue en ese momento que Ichigo se dio cuenta de la gravedad de la situación. Su cerebro aún no estaba funcionando a plena capacidad, pero se estaba recuperando rápidamente. Solo escuchar el nombre del mundo hueco hizo que los latidos de su corazón aumentaran y su mente palideciera. Gimiendo por el dolor, se sentó lentamente y aceptó el té. ¿En cuántos problemas estoy? Mientras el adolescente tomaba un sorbo de la bebida caliente, Urahara regresó a la puerta y se inclinó hacia su marco. Gote ideó una misión para traerte de regreso de Hueco Mundo. Enviaron a 2 personas tras de ti. El científico continuó como si no hubiera escuchado la pregunta, haciendo que Ichigo mordiera el borde de la taza de té. No le gustó a dónde iba el hombre con eso. Mientras lograron sacarte de Hueco Mundo, hubo un precio que pagar. Estoy seguro de que recuerdas que Aizen se ha instalado en el mundo hueco. Ichigo tragó una pequeña porción de té y colocó la taza de té en la mesa cercana. Le temblaban un poco las manos, pero se preparó para lo inevitable. Miró a Urahara directamente a los ojos. Dime. No hubo diversión en la expresión del hombre. La capitana Sui FNG sufrió heridas leves pero estará bien. Ichigo se quedó en silencio. Por alguna razón, sintió que el hombre disfrutaba torturándolo con los breves momentos de silencio. A cambio de que el capitán Sui FNG pudiera dejar Hueco Mundo con su cuerpo inconsciente, Yoruichi se vio obligado a rendirse y permanecer allí. Ichigo sintió que su garganta se secaba y rápidamente tomó la taza de té para tomar otro sorbo. Se golpeó los dientes con él, pero ignoró el dolor. En cambio, se centró en el sabor del té y en lo interesante que era el suelo de la habitación. No le importaba que el té estuviera demasiado caliente para beberlo normalmente y lo tragó como si fuera agua fría. Inmediatamente, gotas de sudor se formaron en su frente, pero también en su pecho y su trasero. Le dolía la garganta pero se negaba a dejar de beber. El dolor se sintió demasiado agradable. De hecho, estoy sorprendido de que estés despierto. Esperaba que el proceso de darte la espalda tomaría al menos unos días, pero, una vez más, superaste las expectativas. Ese comentario se sintió demasiado divertido e Ichigo no pudo evitar reír sin humor. Después de poner la taza de té en la mesa, bajó la cabeza y colocó ambas manos sobre ella, empujándola hacia abajo con fuerza como si quisiera romperla. Que te jodan, Urahara Kisuke. Gracias, pero también que te jodan. Desde el siguiente silencio, Ichigo no estaba seguro de si logró insultar al hombre. Podría haberlo intentado de nuevo, con otro insulto, pero eso significaría hablar e Ichigo no tenía ganas de hacerlo. Se inclinó aún más hacia adelante hasta que sus codos se apoyaron en la parte superior de las rodillas y luego trató de tragarse la culpa que se extendía dentro de él como una droga, insensibilizando sus emociones y adormeciendo sus sentidos. Una vez que dejes de sentir lástima por ti mismo, te sugiero un largo paseo por la ciudad.
Es de noche, así que las calles deberían estar vacías. Tienes algo de tiempo para matar antes de tener que regresar a la sociedad de almas. Ichigo se estremeció pero no respondió a las palabras del hombre. ¿Qué podía decir él? ¿Pedir disculpas? ¿Gritar? ¿Intentas insultarlo? Cualquier cosa que hiciera no estaría bien. No pudo hacer nada. Por lo tanto, permaneció en su posición hasta que el sonido de los pasos de Urahara se redujo a un silencio embarazoso. Sacudió su cuerpo de un lado a otro y sintió lástima por sí mismo hasta que no pudo soportarlo más. Luego se puso de pie y echó a correr. Fuera de la tienda. Lejos de su culpa. Nadie intentó detenerlo. Entonces, corrió. Corrió hasta que su resistencia comenzó a menguar y hasta que el aire frío de la noche finalmente atravesó su miseria. Ni siquiera sabía qué estación era, si era otoño o invierno, pero la noche era lo suficientemente fría como para que su aliento tomara forma en forma de vapor saliendo de su boca. Sin que él se diera cuenta, corrió desde la tienda de Urahara hasta la casa que solía ser su hogar. En aquel entonces, cuando había estado vivo y en ese entonces, cuando todavía tenía a la mayor parte de su familia. Miró hacia arriba, donde solía estar su habitación. Oscuridad. La única luz que brillaba en su camino era la luz de la luna, burlándose de él con su rayo de luz. Respirando con dificultad, comenzó a caminar. Minuto a minuto, pasaba su tiempo caminando e ignorando todo lo que le rodeaba. La ciudad realmente estaba vacía. No había ningún ser humano, ningún alma y ni siquiera un hoyo cerca de él. Hasta donde alcanzaba sus sentidos, solo había vacío. Sus pasos se detuvieron cuando llegó a otro lugar que solía conocer. Casas de los amigos de su vida pasada, Orihime Inoue y Tatsuki Arisawa. No entraba luz por las ventanas. Solo oscuridad. Se sentía como una mierda y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Como dijo Urahara, sintió lástima por sí mismo y no podía dejar de hacerlo. Era tan fácil fingir que él era la víctima, el mártir de las decisiones que se habían tomado en su lugar, muy atrás en el pasado desconocido para él. A pesar de no recordar haber comido nada en los últimos días, sintió que el contenido de su estómago subía a su garganta y se inclinó. Él vomitó. Esperaba poder vomitar todas las emociones. Luego, como una luz brillante de esperanza, sintió una firma de Reiatsu. Era extraño pero también familiar. Le tomó varios segundos darse cuenta de que lo había sentido una vez antes. Cuando estaba aquí en misión con Rukia, susurró y usó una hoja cercana para limpiarse la boca. Escupiendo en el suelo, miró en la dirección de donde venía el Reiatsu y apretó los puños. Tenía que hacer algo, de lo contrario se volvería loco. Hubo otra persona que sintió lo mismo. De pie frente a los otros capitanes, su IFNG acababa de terminar su informe y esperaba la reacción del comandante justo cuando los demás comenzaban a susurrar entre ellos. Sin embargo, un simple golpe de bastón fue suficiente para detener sus voces. La pérdida de Yoruichi Shin es muy desafortunada, pero me temo que su destino está fuera de nuestro alcance. Si Aizensuke realmente controla la entrada a Hueco Mundo, no podemos enviar a nadie para rescatarla. Capitán Kurotsuchi. Yamamoto declaró y apartó la cara de su IFNG, que parecía un sabor increíblemente amargo esparcido dentro de su boca. Respiró hondo y abrió la boca, pero no salió ninguna voz. Por un segundo, se quedó boquiabierta como un pez en tierra seca, luego bajó la cabeza y forzó las palabras a regresar a su mente. Sus manos, ahora formando puños, temblaron. Detrás de ella, un capitán con la cara pintada se levantó de la fila de sus colegas y apuntó con sus ojos aburridos al comandante. Es posible. A partir de este momento, detecto varias anomalías dentro de la capa del espacio garganta que rodea a Hueco Mundo pero, por razones obvias, no puedo confirmar o negar su propósito. Sin embargo, ya que Aizensuke probablemente planeó su traición. Décadas antes, no es impensable que haya logrado construir un dispositivo con tal función y ponerlo en funcionamiento una vez que regresó el capitán Sui FNG. Yamamoto abrió un poco los ojos y miró al científico a través de una pequeña abertura entre los párpados. ¿Alguna contramedida? Actualmente, ninguna. Según tus órdenes después de la traición de Aizensuke, comencé a investigar un método para crear una puerta garganta estable y estaba bastante cerca de establecer un prototipo pero, debido a estas anomalías, me veo obligado a comenzar desde cero. Sin parecer muy satisfecho, Yamamoto asintió y el capitán de la 12ª división volvió a ponerse en fila. Entonces el comandante volvió su atención al único capitán que todavía estaba frente a él. Por un momento, no dijo nada. Él simplemente continuó mirándola, hasta que ella finalmente levantó la cabeza y le devolvió la mirada.
¿Hubo algún mensaje de Urahara Kisuke? Ante la mención del nombre del hombre, el rostro de Sui FNG se torció en una mueca. Dice que la condición de Kurosaki está mejorando lenta pero constantemente. Veo. Dijo Yamamoto y entrecerró los ojos entrecerrados. Luego levantó una ceja cuando notó que uno de sus capitanes intentaba insinuar algo. Él suspiró. Sobre el propio Kurosaki Ichigo, decidiré su destino una vez que lo vea. No puede quedar impune pero, al mismo tiempo, encarcelarlo haría que su rescate fuera inútil. Eso es todo. Despedido. Una vez que dijo la última palabra, la mayoría del capitán comenzó a irse rápidamente. Sin embargo, dos de ellos parecían moverse mucho más lento que el resto. Sui FNG estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había alguien esperándola en las grandes puertas. Solo una vez que se acercó y se dio cuenta de que no podía moverse más, parpadeó y regresó al mundo real. Capitán Sui FNG, ¿puedo darme un momento? Una vez que se dio cuenta de la identidad de la persona, Sui FNG apretó la mandíbula y dejó de caminar. Ella le dio al hombre una mirada dura y esperó. El hombre rápidamente la entendió y asintió con la cabeza, agradecido. Sé que puede que no cuente nada, viniendo de mí, pero quiero disculparme. La esquina izquierda de la boca de Sui FNG se crispó y curvó los labios. ¿Por tu incompetencia, o la estupidez de tu hijo, Shiba? El hombre, Isin, cerró brevemente los ojos, aceptando el insulto con tanta gracia como pudo y luego asintió. Ambas cosas. Sui FNG le dirigió una mirada sucia pero se contuvo de burlarse. Vete al infierno, Shiba. Solo asegúrate de que el sacrificio de Yoruichi-sama no sea en vano. Ella ladró y se fue rápidamente, dejándolo mirándola con una expresión abatida. Cuando finalmente llegó al exterior del edificio, Sui FNG tomó una bocanada de aire fresco y puso ambas manos en la barandilla. Inclinándose, exhaló y apretó su agarre hasta que sintió que el acero debajo de sus dedos se ablandaba. Maldita. Quería gritar. Ella realmente lo hizo. Pero ella era capitán, el capitán de la segunda división y líder de un escuadrón de asesinatos. Las emociones eran algo que se suponía que no debía mostrar. Entonces, ella simplemente exprimió la vida de la barandilla hasta que sus dedos dejaron sus marcas. Luego apoyó la frente contra el frío acero de la barandilla y cerró los ojos. Yoruichi-sama, ¿hice lo correcto? ¿Valió la pena? ¿Puedo realmente creer en tus palabras? ¿Puedo creer en Kurosaki Ichigo? ¿Que él es la clave de esta lucha? Tenía una sensación de escozor en el pecho, pero hizo todo lo posible por ignorarla. Por el bien de la sociedad de almas, tenía que ser una máquina de matar. Un guerrero. Un soldado. Ella respiró hondo otra vez. No creo que pueda perdonarlo por esto, Yoruichi-sama. Vale miles de Kurosaki Ichigo. Miles de cualquiera. Exhaló y la breve conversación con Isin vino a su mente. Gruñendo en voz baja, negó con la cabeza. Ostracizar e insultar a Shiba Isin era lo último que quería hacer, pero cuando vio su rostro, todo lo que pudo pensar fue que Yoruichi la dejaba. De nuevo. Sin embargo, se mantuvo firme en sus palabras. No había nada mejor que el hombre y su hijo pudieran hacer que asegurarse de que el sacrificio de Yoruichi no fuera en vano. La cabeza de Sui FNG se levantó tan rápido que casi la golpeó contra la barandilla. Había una expresión en blanco en su rostro, pero sus ojos contaban otra historia. Su mente corría, se formaban pensamientos, las ideas se convertían en algo sólido. ¿Podría funcionar? Sus ojos comenzaron a recorrer todo el lugar mientras trataba de imaginar todos los escenarios y posibles resultados. Yoruichi-sama me dijo que confiara en el chico. Eso era todo lo que necesitaba antes de darse la vuelta y dirigir sus pasos hacia la oficina del capitán comandante del Gote I-13, con un plan para usar a Kurosaki Ichigo lo mejor que pudiera. Convencer a Kurosaki era el paso fácil, estaba segura de que él no se negaría. Todo lo que tenía que hacer era encontrar argumentos inquebrantables que también convencieran al viejo comandante. En algún lugar de las vastas arenas de Hueco Mundo, dentro de una gran construcción hecha de concreto blanco, Yoruichi Shin se sentó en una silla incómoda, atado con cadenas hechas de mineral sekiseki, mirando al hombre que la había obligado a rendirse hace apenas un día. El hombre le devolvió la mirada con una sonrisa agradable, casi astuta que era tan amplia como su rostro, yendo de su oreja izquierda a su derecha. Ahora que ambos estamos sentados, finalmente podemos discutir un asunto importante, Yoruichi Shin. Con una mueca de enojo plasmada en su rostro, Yoruichi sacudió sus brazos por reflejo. No hay nada que discutir, Aizen.
Aizen, el hombre que había traicionado al Gotei 13, pero también un hombre de principios, alteró levemente su expresión y convirtió su sonrisa de astucia en una sonrisa de leve incredulidad. ¿De verdad? Esperaba que estuvieras interesado en escuchar por qué permití que el joven Kurosaki fuera a cambio del tuyo de verdad. Yoruichi se puso rígido pero no respondió, lo que hizo que Aizen cambiara aún más su expresión y la cambiara a una de claro disfrute. Por supuesto, estás interesado. Después de todo, ¿por qué no lo estarías? ¿Por qué no querrías decir en voz alta lo que querías que permaneciera enterrado para siempre? Esta vez, Yoruichi reaccionó, pero no verbalmente. En lugar de decir algo, entrecerró un poco los ojos con incertidumbre. Aizen se rió entre dientes. Ah, dije demasiado, pero también muy poco. Perdón, tengo la mala costumbre de malcriar a la gente con conocimientos que deberían saber pero que no saben. Extendió la mano detrás de él y tomó una elegante taza de té llena de líquido humeante. Tentativamente, colocó la taza de té cerca de su nariz y aspiró profundamente el aroma. té camille. Mi favorito. Bueno contra la ansiedad, el estrés y el insomnio. Deberías probarlo. Dijo y, con cuidado de no quemarse, tomó un sorbo poco profundo. Caliente. Como a mí me encanta. Mirando como dagas, Yoruichi se movió en su silla, haciendo que Aizen sonriese y lentamente apartó la taza de té. Disculpas, tiendo a olvidar el mundo cuando huelo un buen té. Ahora, a los asuntos en cuestión. Yoruichi Shin, eres más interesante por más de una razón. Una de ellas es el hecho de que no posee Sanpakuto, todavía incluso sin él, su poder ofensivo está a la par con el escalón superior del Gotei 13. Por lo que pude revelar, tiene algo que ver con su capacidad para cambiar de forma a un gato ordinario, pero no natural. Aizen dijo y miró con una amplia sonrisa mientras Yoruichi se retorcía de nuevo. Esta vez parecía estar nerviosa. La segunda razón detrás de mi interés en ti está ligada a tu apellido. Yoruichi inmediatamente dejó de moverse y miró a Aizen con una expresión ilegible. Pues, sí. Soy muy consciente de tu estatus dentro del clan Shin que persistió incluso después de tu destierro. El Tensieisban, o el llamado guardián de las prendas de soldado imperial. Soy muy consciente de que eres el protector de ciertas reliquias del pasado. Reliquias, que no se han utilizado durante mucho, mucho tiempo. Como Wu, las herramientas atesoradas, Wu, los armamentos y los Tensieis, las prendas de soldado imperial. Reliquias, que son muy interesantes. Mirando a Aizen en estado de shock, Yoruichi sintió una gota de sudor frío corriendo por su cuello que la hizo temblar. Fin del capítulo 29.